A ver, según yo, el video de hoy y el tema de hoy está chévere porque está supeditado a los dibujos que hacemos y como, no sé si la mate, pero la realidad nos hace que nuestros dibujos no sean como queramos. O sea, los dibujamos como queremos, pero tienen unas leyes que sí o sí las siguen. Entonces, el video de hoy es sobre dibujos. Y justo aquí vamos a tener un dibujo. Este es un dibujo en mate. ¿Por qué es un dibujo en mate? Bueno, esta es una curva, nada más, que comienza en el mismo lugar. No se entendió mucho esto, pero la idea es esta. Es que si tú tienes un dibujo, simplemente quieres un dibujo, al que comienzas en el mismo lugar y terminas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tu dibujo comienza en 0 y termina en 1, ¿no? Entonces vamos a tener esto. Comienza en 0 y termina en 1. Entonces, no importa cómo yo haga el dibujo, tiene que ser continua. Continua significa que es un solo trazo. Entonces, no importa cómo yo haga el dibujo. Por ejemplo, yo creo que quiero hacer de esta manera. Existe un teorema que para mí, no sé, me parece fuerte porque dice cosas sobre mi dibujo. No importa el dibujo que yo haga, dice cosas sobre mi dibujo. ¿Y qué es lo que dice? Este teorema dice que primero dame un número natural. O sea, por ejemplo, yo le puedo dar el número natural 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, no sé ni cómo llamar este número, pero es un número, ¿no? El 1, 2, 3, 100, no sé si es un millón o algo así. Pero la cuestión es que tú me das un número natural y el teorema te garantiza que existen dos puntos, o sea, dos puntos, tal que la distancia de esos dos puntos, vamos a llamarle C y D, es de 1 entre este número natural, o sea, es de 1 entre 1, 2, 3, 4, hasta 9. Y esto es más o menos del orden de 10 a la menos 10. Entonces, te dice, dame un número natural, yo te voy a dar dos puntos que estén a esta distancia, y luego, lo chévere es que estos dos puntos a esta distancia, que es nada prácticamente, o sea, 10 a menos 10 es menos de lo que mide una bacteria. O sea, yo te voy a dar dos puntos súper cercanos, y lo que se va a cumplir es que si tú tienes estos dos puntos que están súper cercanos, las imágenes de esos dos puntos son la misma. No importa qué dibujo hagas, no importa qué número natural me des, las imágenes de esos dos puntos van a ser las mismas. Y esto es lo chévere, ¿no? Porque no importa qué dibujo haga, con tal que yo lo haga en el intervalo 0 a 1, o sea, es una función, en el intervalo 0 a 1 continua, de la manera que tú quieras, o sea, tienes la libertad absoluta, nada más no tienes que despegar la mano del papel. Y te da dos puntos a la distancia que quieras. O sea, no la distancia que quieras, porque la condición es que esta cosa sea un número natural. De hecho, si no es un número natural, medio que falla, no se cumple para todos los reales. Bueno, la realidad es así, no puedo cambiarlo. Así que la idea de hoy es probar que no importa el número natural, esto se escribe así, sea n, un número natural, fijo pero arbitrario, porque no importa el número que vamos a elegir. Nosotros lo que queremos conseguir hoy, y es nada más un razonamiento, o sea, con mates, es que existen dos puntos, le vamos a llamar C sub 0 y D sub 0, de modo que C sub 0 y D sub 0 tengan una distancia de 1 sobre n. Esa es la idea. A ver, 1 sobre n, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí poníamos este número, ¿no? Del 1 al 9, pero podemos poner el 345, el 824, el 921, no importa. Y que si estos dos números están a estas distancias, se cumple que f de c sub 0 es igual a f de d sub 0. O sea, no importa el dibujo que tú hagas, esto se va a cumplir si tienes una función en el intervalo 0 a 1 a los reales continua. Y esto lo chévere es que vamos a probar algo universal para cualquier dibujo que hagamos aquí, se va a cumplir esto. Así que comencemos. A ver, como siempre en mate no hay que ser tan ambicioso y hay que comenzar por casos particulares. Entonces, el primer caso que vamos a particularizar es cuando n es igual a 2. O sea, queremos dos puntos que estén en el intervalo 0,1. A ver, tienen que estar en el intervalo 0,1 porque si no, no cuentan, ¿no? Porque si tenemos un dibujo que está en este intervalo 0,1 y bueno, tenemos simplemente nuestro dibujo, y damos puntos por afuera, donde no hay dibujo, no tiene sentido, ¿no? Entonces nuestros puntos tienen que estar en el intervalo 0,1 y tiene que cumplirse que sus imágenes de esos dos puntos estén a una distancia de un medio, o sea, 0,5, o sea, serían, no sé, pues, de repente estos dos, ¿no? Miren, aquí se ve. Entonces lo que vamos a hacer es probar para este caso. Y para probar para este caso vamos a utilizar un teorema que es chévere.
que es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio lo podemos usar aquí, ¿por qué? Porque tenemos una función continua y está en un intervalo. Y lo que te garantiza es que si tú tienes una función continua y vamos a hacer un dibujo de una función continua en un intervalo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un dibujo, ¿no? Que es una función continua en un intervalo, y tenemos un número, el que queramos, o sea, por ejemplo, c sub 0, no vamos a ponerle c sub 0, vamos a ponerle, no sé, a. Y nuestra función o nuestro dibujo nos garantiza que hay un punto que está por encima de ese punto y hay otro punto que está por debajo de ese punto. Entonces, lo que nos dice este teorema es que al menos existe un punto en el dominio tal que la imagen es igual a ese número. Ese es el facto que vamos a usar. Y no mucho más, la verdad, no creo. Un poco de lógica y ya, y queda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, queremos hallar eso y la idea aquí es no escribirlo así, sino, por ejemplo, que vamos a asumir un orden, ¿no? Entonces, imaginemos que C sea menor a D, ¿no? Entonces, si C es menor a D, no importa esto, la verdad. Si C es menor a D, entonces esto de aquí se transforma en que D es igual a C más un medio, ¿no? Si esto se transforma así, entonces podemos meter acá esto, ¿no? O sea, todavía no sabemos los números, pero estamos medio que jugando si existieran, ¿no? Entonces se transforma en esto. F de C más un medio, o sea, en lugar de D que iba acá, le pongo C más un medio, es igual a F de C. Entonces aquí medio que ya va tomando forma. Y si por casualidad de la vida se nos ocurre pasar a restar, algo que no creo que sea muy descabellado, nos pasa esto. Nos pasa que sale esta cosa. Y esta cosa de aquí, esta cosa grande de aquí, la podemos ver como una nueva función. Y esa es la gracia de hoy. Entonces, esta nueva función la vamos a llamar g. Que ahorita la defino, va a estar bien definida, no se preocupen. Pero la idea es demostrar que esta nueva función g que le vamos a llamar tiene por lo menos un punto en donde se anula. Como diantres vamos a hacer esto con esta idea. Vamos a demostrar que g tiene un punto que por lo menos es mayor a 0 y hay otro punto en donde g es menor a 0. Entonces, si demostramos eso, como g es una diferencia de funciones continuas, la gracia es que la diferencia de funciones continuas también es continua. Como la diferencia de funciones continuas funciona esta idea. Como funciona esta idea, entonces, como hay un punto mayor a 0 y otro menor a 0, entonces existe un punto en donde la g se anula. Y el punto donde la g se anula va a ser ese punto que buscamos, ¿no? Entonces nos va a dar este punto C y este punto C más un medio, que la verdad son dos números, ¿no? Si tenemos C y C más un medio son dos números que van a estar a distancia un medio. Entonces ya medio que desmitificamos lo que tenemos que probar. Entonces, ¿cómo de entre lo vamos a hacer? Entonces vamos a definir G, ¿no? Entonces G de X va a ser nuestra nueva función, va a ser una función que va a ser de esta forma, f de X más un medio menos f de X. Entonces si demostramos que esta cosa tiene un 0, o sea, que hay un punto en el que la función se anula, entonces reemplazaríamos x sub 0 acá, x sub 0, y ya tenemos un punto donde se anula, y ya estaría. Pero hay que acordarse que este proceso nada más nos admite valores que están en el intervalo 0, 1. Entonces aquí hemos sumado un medio, entonces medio que hay que arreglar un poco. Entonces aquí la función nada más nos va a aceptar valores que están en el intervalo 0 a 1 medio. Entonces esta función ya está bien definida porque este proceso está bien definido, porque si acepta valores en 0, 1, también acepta valores en 0, 1 medio. Y aquí este tipo de valores, máximo su valor es 1, porque los inputs que le vamos a meter, máximo tienen valor 1 y esta cosa acepta valor 1, así que no hay problema. Todo está bien definido. Entonces tenemos que seguir. ¿Cómo diantre le vamos a hacer? A ver, nosotros tenemos poca información, la verdad. Tenemos nada más que es continua y tenemos este facto de aquí. Entonces hay que tratar de utilizar ese efecto, hay que tratar de que aparezca, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que aparezca? ¿Podemos evaluar en 0? Sí, porque la función admite valores en 0, o sea, g admite valores en 0. Entonces hay que intentar evaluar g de 0, ¿no? Entonces, g de 0, ¿cómo se va a comportar? Como si aquí es 0, aquí va a ser f de 1 medio, y aquí va a ser f de 0. Y si tenemos también la función en 1, entonces hay que tratar de que aparezca, ¿no? Entonces, ¿cómo diantres hacemos que aparezca el 1 aquí? Entonces hay que evaluar esto en 1 medio. Sí se puede porque este es un valor admitido. Entonces vamos a hacer g de 1 medio. G de 1 medio, ¿qué es lo que sucede? Acá 1 medio se hace 1. Y aquí esto se hace, si no me equivoco,
ay, no sé, un medio, ahí está, un medio. Entonces, ya tenemos algo. A ver, entonces, de repente estos valores pasa de que sean uno positivo y otro negativo, entonces hay uno mayor a cero, hay otro menor a cero, y ya estamos. Como diantre vamos a saber eso, entonces, miren, aquí tenemos cosas bien parecidas, ¿no? Un medio menos un medio, y estos dos valores son iguales, por hipótesis. Entonces, no es descabellado sumarlos, ¿no? Entonces, g de 0 más g de un medio, no es muy difícil hacer esto. Un medio menos un medio es 0, y f de 1 menos f de 0 es 0, porque son iguales. Entonces, este coso de aquí es 0. Y aquí hemos avanzado bastante. ¿Por qué? Porque si estos dos cosos fueran 0, chévere, ¿no? Porque, a ver, no sé, aquí creo que se vería mejor. Ahí está. Si es que uno de estos dos es 0, y acabamos, ¿no? Porque ya hemos encontrado un punto de g en el cual ese punto es 0. Como si hemos encontrado un punto en el que es 0, ese punto lo podemos reemplazar aquí. Y sería f de x sub 0 más un medio menos f de x sub 0 es igual a 0. Entonces ya hemos encontrado un punto a distancia de un medio tal que esta cosa se cumple. Entonces ese punto sería de esta forma, ¿no? A ver, acá, que enfoque mejor. Entonces f de x sub 0 más un medio es igual a f de x sub 0. Y ya está, eso es lo que queremos hallar, ¿no? Pero, a ver, este es un caso particular, ¿no? Entonces, en el caso en el que estos son distintos de 0, entonces si son distintos de 0, tienen signo opuesto. Si tienen signo opuesto, uno es positivo y el otro es negativo. O sea, estos dos, uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos dibujar nuestra g, ok, como nuestra g es continua, si queremos dibujarla, lo que va a pasar es que uno de estos dos valores, uno es positivo o el otro bien es negativo. Entonces, un dibujo posible es esto, ¿no? Aquí está el 0. Entonces, hay un valor de nuestra g. Bueno, esto va a seguir aquí, esto va a seguir aquí. Esta es nuestra g. Entonces, existe un valor que por lo menos le gana al 0 y otro valor que por lo menos es más chiquito que el 0. Entonces, si existe eso, y aparte nuestra g es una función continua, por la idea que les conté, o sea, el teorema del valor intermedio, existe un punto en donde nuestra g es 0. Entonces vamos a declarar ese teorema, ¿no? Por el teorema del valor medio, para funciones continuas, obviamente. ¿Qué va a pasar? Que existe un punto para nuestra g, ¿no? Para nuestra g. Y nuestra g está definida entre 0 y un medio. Entonces, si hay un punto entre un punto c que pertenece al intervalo 0 y un medio, lamentablemente no sabemos qué punto es, pero existe, tal que la función g evaluada en ese punto, en c, es 0. Y aquí viene la definición de g, ¿no? O sea, ¿qué diantres es g? G es esto. Entonces hay que simplemente declarar lo que hemos declarado como g. Y nuestra g sería f de c más un medio menos f de c. Entonces esta cosa es 0, como es 0, f de c es igual a f de c más un medio. Entonces ya hemos conseguido dos puntos, si nos damos cuenta. Ya conseguimos este punto que es nuestro c que queremos y este va a ser nuestro d que queremos, porque c más un medio también es un número, ¿no? Entonces ya demostramos que no importa cómo diantres hagamos uno de estos dibujitos, sí o sí existen dos puntos que están a distancia un medio, o sea, una distancia súper chiquita, y las imágenes son las mismas. Entonces ya medio que hicimos algo chévere. Lo malo es que ya hicimos para el caso de n igual a 2, nos falta para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, y la verdad hay tantos números naturales como queramos. ¿Y cómo vamos a solucionar eso? Lo vamos a hacer de una manera chévere. Vamos a decir un número natural fijo para arbitrario, o sea, lo vamos a demostrar para cualquier número natural. No importa qué número natural, va a seguir las mismas propiedades. Y ya, y con eso ya estaríamos. Ok, esta es ya la última parte del sufrimiento. Bueno, no es sufrimiento, simplemente vamos a mostrar un facto para dibujos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro dibujito, que, a ver, si lo dibujamos sería así, ¿no? O sea, puede ser diferente, pero todos los dibujos que hagas sin despegar el lápiz, o el lapicero en este caso, en un intervalo 0,1, y tal que si comienzas aquí, al final del dibujo también terminas a la misma altura, ¿no? Y tenemos un número fijo pero arbitrario. Entonces, nosotros queremos demostrar que no importa el número natural, vamos a conseguir dos puntos, o sea, en este caso vamos a llamarle C y D, que su distancia sea 1 sobre n. O sea, puede ser este número el 384.536
igual se va a cumplir que están tan cerca, o sea, súper cerquita, y también que sus imágenes van a ser iguales. O sea, por ejemplo, en este caso sería esto, ¿no? Que ahí tenemos dos números, dos puntos, C y D, súper cerquitas y sus imágenes aparentemente son iguales. Pero la gracia de las mates es que no te dejes guiar por las apariencias, ¿no? Sino que demuestres las cosas y digas, pucha, esto pasa porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y aquí es la misma idea. Vamos a utilizar la función que anteriormente hemos nombrado, pero ya no, un poquito modificada, ¿no? Entonces vamos a sacar otra función que se llama g de x, que es otro proceso nada más que es de la resta de dos procesos o funciones, que van a ser de esta forma. F de x más 1 sobre n. A ver, 1 sobre n y es un número fijo porque ya lo hemos fijado, un n fijo pero arbitrario, menos f de x. Y ahora sí, el i del asunto es que esta g no nos va a aguantar todo número, no podemos meterle aquí el 894. ¿Por qué? Porque esta f solo te aguanta cosas que van de 0 a 1 y esta f también porque es el mismo proceso. Entonces, este coso te va a aguantar números, para todo número, que pertenezca al intervalo 0 y 1 menos 1 sobre n. Esa es la idea. Entonces, a ver, aquí lo hago así y aquí lo hago así. ¿Por qué te aguanta? Porque si tú le pones un número más grande que 1 menos 1 sobre n, ya se rompe y le estarías metiendo a este proceso un número mayor a 1. Y un número mayor a 1 no te acepta. Y aquí la idea es la misma. Es probar que, miren, si existe un punto en donde g se anula, o sea, un punto c sub 0, tal que g de c sub 0 es 0, entonces vamos a tener que f de c sub 0 más 1 sobre n menos, es lo mismo, no es copiar, nada más como es la definición de g, menos f de c sub 0 es 0, y de aquí concluimos que f de c sub 0 más 1 sobre n va a ser igual a f de c sub 0. Y ya hemos conseguido la idea, ¿no? Lo que estamos intentando probar. Ok, lo único que tenemos que encontrar es, como en la anterior vez, un número que sea mayor a 0 y otro número que sea menor a 0, y por el teorema del valor intermedio, porque estas son dos funciones continuas y la resta de continuas es continua también. Así que, como dientes hacemos eso. De nuevo hay que intentar poner información, ¿no? A ver, sabemos que f de 0 y f de 1, ¿no? Entonces es medio intentar conseguir. Entonces aquí medio que se me ha ido porque debería haberles mostrado el caso cuando n es igual a 3, porque ahí medio que hay ideas, pero ya quedaría el video muy largo. Entonces, la idea es aquí evaluar, a ver, en 0 lo podemos evaluar porque está permitido, ¿no? Entonces, vamos a evaluar g en 0, y g en 0 nos va a dar f de, no x, ¿no? F de 1 sobre n menos f de 0. Entonces, ¿cuál es el otro número que queremos meter? A ver, aquí sí este salto es medio tranca, pero sí, con un poco de paciencia lo haces. La verdad fue idea de mi amigo Ítalo, así que gracias a Ítalo por enseñarme esto. No me acordaba, la verdad. Entonces, es evaluar en 1 sobre n. Y si evaluamos en 1 sobre n, esto nos va a dar 2 sobre n, y aquí nos va a dar f de 1 sobre n. Es evaluar en g de 2 sobre n. Y esta cosa nos va a dar también, si no me equivoco, f de 3 sobre n. Menos, aquí nos va a dar, ¿cuánto? No sé, f de 2 sobre n. Y es evaluar hasta que lleguemos al número f de 1 menos 1 sobre n o n menos 1 sobre n. Y este diantre de acá nos va a dar f de 1, que es el número que nosotros conocemos, o sea, bueno, sí, es el número, es la imagen que lo conocemos. Y aquí nos va a dar f de n menos 1 sobre n. Entonces tenemos toda esta tira de, no sé, igualdades. Y la idea es ver si alguno de estos es positivo y uno de estos es negativo. Entonces, es la misma idea. Sumar como en la anterior vez, nada más que en la anterior vez teníamos dos igualdades, nada más. Entonces, si sumamos, nos vamos a dar cuenta que se van anulando. Esto se va anulando, se va anulando. Aquí hay 3 puntos también. Y acá hay un punto que se va a anular con este. Y el último que queda por anular es esto. F de 1 y f de 0, pero como son iguales y se restan, entonces esto es 0. Entonces, aquí ya no es muy descabellado sumar, ¿no? Si sumamos, nos va a quedar que g de 0 más g de 1 sobre n más g de 2 sobre n más, o sea, vamos a sumar todos estos cosas de aquí, y si sumamos todos esos cosas de ahí,
Vamos a sumarlo hasta g de n-1 sobre n. Y este coso sabemos que es 0. Y lo último que nos faltaría es ver si alguno de estos términos es positivo y alguno de estos términos es negativo. Y esto lo vamos a hacer, me acuerdo que la pista nos dio el profesor de análisis, así que gracias al profesor de análisis por darnos esta pista. Es que asumamos por el absurdo, ¿no? Imaginemos que no hay ningún número que 0, ¿no? Entonces primero asumamos que todos son positivos. Si todos son positivos, la suma de positivos de un positivo, entonces no te puede dar 0. Entonces no todos son positivos, por lo menos existe un número que es menor o igual a 0. Entonces, uno de estos existe un punto, que puede ser este o cualquiera de ellos, C sub 1, que es menor o igual a 0. Y ahora nada más necesitamos un punto que sea mayor o igual a 0. Como mientras hacemos eso, de nuevo asumamos que no existe ningún... Bueno, aquí sería mayor, me confundí. Entonces, asumamos que todos son negativos, ¿no? Entonces son estrictamente menores a 0. Entonces, como todos son estrictamente menores a 0, la suma de estrictamente menores a 0 es un número que es menor a 0. Entonces eso no puede ser. Como eso no puede ser, entonces existe un número que por lo menos, o sea, un C sub 2, entre estos, no sé cuál es, pero esto, es menor o igual a 0. Entonces, estas son las condiciones que necesitamos para el teorema del valor intermedio. ¿Por qué? Porque el teorema del valor intermedio te dice, dame dos números en los que sea mayor a un determinado valor, en este caso es nuestro 0, el de aquí, y yo te voy a dar un punto en donde la función alcanza este valor. ¿Por qué? Porque es una función continua, ¿no? Es una diferencia continua. Entonces, como pasa esto, entonces existe un punto que le vamos a llamar C sub 0, que pertenece al intervalo 0,1 menos 1 sobre n, y que, ¿qué pasa? Que g de C sub 0 es 0. Como g de C sub 0 es 0, nada más hay que invocar la definición de g, ¿no? Entonces, tapé la cámara. Entonces la definición de g no es muy tranca, de hecho no la inventamos nosotros, aquí está la definición de g. ¿Y qué va a pasar? Que g es f de C sub 0 más 1 sobre n menos f de C sub 0. Y esto es 0. Si esto pasa, entonces como estamos tratando con igualdades no hay mucho problema. Entonces esto nada más va a ser f de C sub 0 más 1 sobre n es igual a f de C sub 0. Y ya probamos el facto que queríamos, o sea, demostrar que no importa cómo diantres hagamos uno de estos dibujitos, existen dos puntos que están así de cerca, o sea, de la forma 1 sobre n, o sea, puede ser aquí 1 entre 300, por ejemplo, para aludir a la película. Y lo que va a pasar es que tú puedes encontrar algo que está tan cerca como 1 sobre 300 y sus imágenes son iguales. Entonces, esto básicamente condiciona cómo hacemos los dibujos, porque nosotros no importa cómo hagamos los dibujos, si los hacemos, o sea, sin soltar el lápiz y de esta manera, tal que comience en un lado y termine en otro lado a la misma altura, existen puntos así y no importa cómo hagamos. Entonces medio que ahí la mate nos está diciendo, oye, no importa cómo hagas tus dibujos, tienen que seguir una ley, si no, ya fuiste. Y eso es lo chévere, ¿no? Y lo chévere es que es nada más, es la misma idea, nada más que el paso medio crucial es seguir acá, darte cuenta que existen valores positivos, que pueden ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 0, invocar el teorema del valor intermedio y nos da esto. Así que ya está, hemos logrado probar el facto que queríamos. Así que con la respectiva carita feliz, gracias por escuchar.